amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hoy, por favor, les ruego mucha atención. Vamos a entrar en un tercer capítulo de nuestro consultorio de neurooftalmología. El día de hoy tenemos el gran placer de entrevistar al doctor Justiniano Sea, jefe del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, para hablar de un conjunto de signos clínicos que se han descrito desde los libros de semiología que yo leía hace 40 años. Nos referimos a movimientos anormales de los ojos, movimientos oculares que no son normales y que son fácilmente detectables solamente con una linternita y con abrir el ojo. Estos movimientos anormales nos pueden dar muchísima información, no solo de los ojos, sino principalmente de la conexión de los ojos con el cerebro o del propio cerebro. Por eso viene esta especialidad de neurooftalmología. Y hay que ver también que los ojos no solo se mueven así o así, sino también así. La pupila se puede dilatar y ese es un movimiento ocular. Se puede quedar paralítica, ese es otro movimiento ocular abolido. Se puede quedar chiquitita y son movimientos anormales, incluso a veces producidos por exceso o por consumo de medicamentos. Y son signos semiológicos que todo médico debe saber, conocer y reconocer. Bienvenido, doctor Sea. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta especialidad tan emocionante, tan interesante, doctor. Muy bien, sí. Para definir un poco de lo mencionado acerca de movimientos oculares anormales, estamos hablando específicamente de nistagmos u otras oscilaciones oculares. ¿Qué es el nistagmus? Nistagmos son movimientos espontáneos, rítmicos y que tienen ciertas características para que se considere como nistagmos. Tienen que tener en una de sus fases una fase lenta, obligada. Por ejemplo, este movimiento de mis manos. Este es un nistagmos, una fase lenta, una fase rápida. Pero este movimiento también es un nistagmo porque tiene dos fases lentas. Y me basta una fase lenta para ser considerado nistagmos. Los ojos, sin estar cambiando de objeto que estás mirando, solitos, espontáneo, se mueven de una manera rara. Así es. Este nistagmos en resorte o jerk y este nistagmos pendular, los dos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo los movimientos oculares de esta manera? Una convulsión. No sé. No, simplemente no es nistagmos porque no tiene fase lenta, son puras rápidas, son intrusiones sacádicas. Esto de acá, por ejemplo, es un flutter. Y este es un oxoclonus. Y no es considerado como nistagmos. No, pero es un movimiento anormal. Anormal, espontáneo también. Pero a todos no son nistagmos. Hay que tipificar. ¿Y qué nos indica la presencia de este? Uy, ya, de acuerdo. Para eso uno es especialista también, ¿no? O sea, yo veo un movimiento así, pongo nistagmus probablemente, claro. ¿no? Pero ya luego el especialista. Ahora, esto no se produce generalmente en el ojo. Se produce sobre todo porque tiene que ver con el nervio vestibular central. Que es del oído. Sí, del nervio vestibular, del oído, llega a la parte del bulbo, cerebral y luego también tiene conexiones con el cerebelo e incluso llega a todo el tronco. O sea, asciende. Hay sistema vestibular central y sistema vestibular periférico. No siempre un nistagmo es por un problema periférico, lo que llamamos la neuritis vestibular. Generalmente lo es, pero hay casos que son centrales y hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. De acuerdo. Doctor, tenemos unas imágenes para explicar y para que las personas puedan ver cómo se pueden mover anormalmente los ojos. Con estos ejemplos que usted ha hecho, queda bastante claro que son movimientos
que uno no planea. Yo quiero mirar para allá, volteo mis ojos y estoy haciendo un movimiento voluntario. Miro para allá o miro para adentro y tengo la capacidad de mover los ojos porque hay músculos que mueven los ojos. Así es, voluntario. Pero yo no puedo dilatar o achicar la pupila. Así y es. eso también es un movimiento ocular. Así es. Cuando no ocular es movimiento pupilar. Pupilar. Más bien, cuando yo tengo un nistagmos o un mal llamado nistagmos, se llama un flúter voluntario, porque también hay personas que lo pueden hacer voluntario, mueven el ojo y hacerse pasar que es un verdadero movimiento ocular, quizás de repente después de un accidente de tránsito en el cual quiere ganancia legal. ¿Y cómo yo lo identifico si esto es un verdadero nistagmos o un flúter voluntario que lo ha fabricado? Las pupilas se contraen, hace convergencia. Es un tips para reconocer que esto es voluntario o es de verdad patológico. De acuerdo. Vamos a nuestra pantalla. Me deja cada vez más impresionado, doctor. Adelante, por favor. Vamos a mirar. Estos son los tipos de nistagmus, movimientos anormales de los ojos absolutamente involuntarios. Así es. Por ejemplo, aquí en la primera parte, en su parte superior, están hablando de los nistagmos de tipo horizontal. Como decíamos, como los ejemplos. Este es un nistagmus horizontal. En la parte baja puede ser también el nistagmus de esta manera. Vertical. Ya. O incluso puede ser torsional así. Y también el nistagmus porque tiene una fase lenta y una fase rápida. Como que llega a un punto y regresa. Sí, a un punto y regresa. Como un resorte. Porque este es la que decía yo, jerk, en resorte. Fase rápida y lenta, sea vertical, horizontal o torsional. Pero en la fase pendular hay otro nistagmus que es pendular, dos fases lentas. Se mueven así, horizontal, o se mueven así, vertical o torsional. Son pendulares, De acuerdo. pero indican diferentes cosas. Vamos a ver una imagen. Adelante, por favor. Otra imagen que nos va a indicar este estudio, también una resonancia, donde se ve una lesión cerebral Así es. que puede generar esos movimientos. Nistagmus. Por ejemplo, en este paciente, si yo tengo un paciente de unos 60 años, diabético, hipertenso, y me presenta un vértigo intenso con náuseas, vómitos, y uno puede decir, este es una laberintitis o una neuritis vestibular, y sin embargo, si yo no examino muy bien los ojos, porque aparte del nistagmus, me va a provocar otros signos de alteraciones en los movimientos oculares que la voy a identificar y voy a saber que la lesión es en cerebelo y no es el nervio vestibular periférico. Imagínate, cambia el pronóstico. Claro, porque estamos hablando acá ya de un tema más hemorrágico, doctor, ¿no es cierto? Este es un infarto. 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 Una toma en Flair es un infarto, una privacidad de no ha llegado irrigación a esta parte del cerebelo. Y este paciente puede tener pérdida del equilibrio. Tiene de trastorno del De equilibrio. todas maneras, que Así se es, va para un así lado es. o se va para otro lado. Así es. Este infarto es un poquito más grande. Cuando hay infarto más pequeño, solo tiene el nistagmus y el vértigo, pero no tiene nada en vías largas. Uno le dice, no tiene dismetría, no tiene nada, con los movimientos oculares los sacamos. Y ahí es donde viene, doctor, estos famosos exámenes que uno ve a veces. Así es. Tóquese la punta de la nariz. Eso, dismetría. Tóquese la punta de la nariz. Una persona que tiene alteración a nivel del cerebelo puede hacer así. Claro, y no le achunta a su propia nariz. Imagínese usted. O sea, a ver, tóquese la punta de la nariz. Perfecto, yo puedo. Pero cuando tiene este tipo de cosas, el paciente está desorientado en tiempo-espacio. Sí, está descoordinado. Descoordinado. No llega antes, de ahí corrige, ya se pasa, corrige. Pero a veces no tiene ni eso. Solo con los movimientos oculares con semiología fina se puede sacar una lesión central. Otra de las cosas se le dice al paciente, camine así, ¿no? En tándem. Así. Marcha en tándem. Marcha en tándem. Así es. Y el paciente no puede. Así es. No puede. Y ese es un tema que se ve por una lesión a nivel del cerebelo que está en la base del cráneo, muy cerquita al bulbo raquídeo, doctor, que es el lugar donde se genera la vida, porque es lo que genera nuestra respiración y los latidos cardíacos. Así es. Entonces hay que tener cuidado que no siempre puede ser benigno, que hay un porcentaje que puede ser lesión central. Tener cuidado cuando evalúan nistagmus. Tumores también, doctor. Tumores también, ángulo punto cerebeloso, etcétera. Un problema. Un tumor te puede producir este tipo de lesiones porque es algo que está presionando incluso alguna zona del cerebro. Así es. Y puede ser signo característico y puede comenzar todo por un nistagmus. Así es. Sí, identificarlo si es central o periférico. Hay que saber distinguir eso. Perfecto, muy amable, doctor. A ver,
Amigos, lo que nos dicen los ojos, lo que nos puede decir los ojos. Yo quería aprovechar también un poquito para hablar del movimiento pupilar, doctor, porque en este momento hay en el mundo un tema muy importante, además, de sustancias tóxicas relacionadas desde la morfina hasta esta droga que está causando estragos en el mundo, que son derivados del fentanilo, y pueden producir reacciones pupilares que nos dan diagnóstico, doctor. Así es. Y eso lo digo para los médicos jóvenes en emergencia: intoxicación por benzodiazepinas, intoxicación por drogas, intoxicación por fentanilo. Y hay antídotos para poder aplicar en ese momento, incluso sprays nasales que pueden ayudar a salvar vidas. Pero esto es importantísimo y todo se ve solamente abriendo los ojitos. ¿Nos puede explicar un ojo poquito? es la vedette en este caso. Yo tengo casos, por ejemplo, en los cuales han habido pacientes con una pupila dilatada sin tener oftalmoplegia, sin tener ninguna desviación ocular, y como se queja de dolor de cabeza, lo han confundido con una aneurisma. Y viene con todo un examen, de cantidad de exámenes, que le digo, desde panangiografía digital, angioresonancia, de todo un gasto de más de 20.000. Sí. Y resulta que la pupila dilatada única no va a ser la convergencia. Un examen tan simple, con la convergencia de su pupila se achica. Estamos hablando de pupila tónica de ADI. Un caso muy específico. Claro, en la cual hay que saber distinguir cuándo es aneurisma y cuándo no es aneurisma. En el aneurisma nunca hay solo pupila dilatada. Se compromete algo de visión doble. De acuerdo. Doctor, yo tengo un caso también que me gustaría compartir con usted. Resulta que es un señor que ama las flores. Ama las flores, se dedica a la jardinería de una manera casi enfermiza y llegó con ambas pupilas dilatadas. Y resulta que el señor criaba amapolas. Y el polvo del polen de la amapola le dilató las pupilas, que el señor parecía que estaba muerto, doctor, le juro. Así, unas pupilas así, y paralíticas inmensas, y el señor veía mal porque no podía enfocar por la pupila, ¿no? Y porque la luz le molestaba mucho. Y resulta que era producto del polvo de una planta que él solía cultivar en su casa. Así es. Efecto simpático, así es. Es ese efecto simpático. Increíble, y estas cosas se ven hasta con veneno para ratas, queridos amigos. Así es. Hasta con eso se puede uno ver, identificar, solamente mirando los ojitos. La vedette, los ojos. La vedette, los ojos. Las ventanas del alma, le dicen, queridos amigos. Consultorio de neurooftalmología. Nos ha acompañado el doctor Justiniano Sea. Movimientos anormales en los ojos. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias a ustedes. Los senos paranasales son cavidades que deberían estar neumatizadas. Son cavidades que tenemos detrás del cráneo. Al decir neumatizadas es que deberían tener aire. Aire, siempre. En realidad la función no está al 100% conocida. Creen que se cumple función de amortiguación para golpes, diferentes como protección teorías, de la cara. Como protección. Y además, incluso por su revestimiento de mucosa, ayudan también al calentamiento del aire. También. ¿No? Si nosotros estamos en la sierra, por ejemplo, o en Puno, estamos respirando a 3 grados bajo cero y se protege el cuerpo con unas zonas de amortiguación para poder luego meter aire un poco más caliente. Sí, también está descrito eso, pero en realidad también como está... Es difícil de probar. Sí, es difícil de probar, pero son parte de las teorías. La cosa es que están ahí y cuando se inflaman, pues producen síntomas muy molestos, ¿no?, en los pacientes. Hola, buenas tardes a todo el Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa, en el cual estamos entrando al consultorio de otorrinolaringología. Médicos que ven, especialistas que ven oído, nariz y garganta. Hoy día, el gran placer de poder entrevistar a la doctora Jimena Banda, médico de la especialidad en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, para hablar de una enfermedad bastante común
en su fase crónica, porque tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica, que quizás sea más difícil de manejar, y eso se lo vamos a preguntar, pero se trata de la sinusitis crónica en este caso. Hemos dicho que el sufijo itis significa inflamación, pero ¿qué cosa es sinus? Bueno, se trata de la inflamación de los senos paranasales y pronto les vamos a explicar qué son estos senos paranasales. Bienvenida, doctora Banda, muchísimas gracias. Gracias. Expliquen un ratito, así en pocas palabras, qué son y para qué sirven los senos paranasales. Ya. Los senos paranasales son cavidades que deberían estar neumatizadas. Son cavidades que tenemos detrás del cráneo. Al decir neumatizadas es que deberían tener aire. Aire siempre, ¿no? En realidad la función no está al 100% conocida, ¿no? Creen que se cumple función de amortiguación para golpes, diferentes como protección teorías, de los de la cara. Como protección. Y además, incluso por su revestimiento de mucosa, ayudan también al calentamiento del aire. También. ¿No? Si nosotros estamos en la sierra, por ejemplo, o en Puno, estamos respirando a 3 grados bajo cero y se protege el cuerpo con unas zonas de amortiguación para poder luego meter aire un poco más caliente. Sí, también está descrito eso, pero en realidad también como está... Difícil de probar. Sí, es difícil de probar, pero son parte de las teorías. La cosa es que están ahí y cuando se inflaman, pues producen síntomas muy molestos, ¿no?, en los pacientes. Sí, aumento de la presión, sobre todo en la parte anterior de la cara, pero no hay un seno paranasal. Lo que hay a la derecha también hay a la izquierda. Entonces tenemos varios senos que están alrededor de la zona nasal. Y eso es justamente lo que quisiera que nos explique, pero a través de unas imágenes. Adelante, por favor, doctora, muy amable. Sinusitis crónica. A ver, estas son cavidades. Sí, estas son las cavidades, lo sano. Acá tenemos a los senos paranasales, son los senos frontales, los senos etmoidales, los senos maxilares y en la parte de atrás tenemos los senos esfenoidales. Cada seno puede tener este tipo de inflamación. Se ha caracterizado como sinusitis primaria, sinusitis crónica, todos aquellos síntomas de dolor, presión, congestión, moco y inflamación a la evaluación que dura más de 3 meses. Eso es la sinusitis crónica. Ajá. Y la aguda es... menos de ese tiempo. Menos de ese tiempo. Doctora, estos agujeros, estas cavidades, están cubiertas de mucosa. Sí. Mucosa, señores, por favor, entiéndanme bien, es fácil de describir porque uno solamente tiene que hacer así y ve que en el labio, ya, ese es el tejido mucoso. Y cuando la mucosa se inflama, se hincha, ¿qué segrega? Moco. Sí. Entonces no es tan complicado. Si este tejido está recubierto de mucosa y se inflama, como en este caso, explíquenos ahí, doctora. Sí. Sí, como en este caso, bueno, esto es una sinusitis crónica difusa porque ya afecta a varios senos paranasales. A veces también puede ser afectación de un solo seno, de acuerdo también a su localización. Pacientes que tienen problemas dentales, si se han hecho alguna curación, también es una vía de ascenso a los senos maxilares, ¿no? Entonces, ahí son casos aislados. Y cuando es así, generalmente, si es difuso, puede haber atopía de fondo, que es la alergia, relación al tabaquismo, algún proceso de malformación, desviación de tabique, ¿no?, estructural, que también predisponga a que estos senos, porque todos estos senos drenan a la cavidad nasal, ¿no? Drenan y los tragamos, todo el día hacemos eso, más de 10 litros de moco estamos así botando, es bastante. Pero si eso se obstruye acá, entonces se quedan, se empiezan a quedar y empiezan a hacer inflamación. Estoy con datatis tupita, dice la gente, ¿no? Sí. Entonces comienzan así. Ahora, hay una imagen que es cuando esto se inflama, segrega moquito. Y acá lo vamos a ver en la siguiente, por favor, veamos. Porque
Esto es lo que uno ve en una placa donde ya hay líquido Sí. y ese moquito se sobreinfecta. Sí. Es terrible, doctora. Lo que pasa es que la cavidad nasal tiene de por sí un microbioma que está compuesto por bacterias. Nosotros tenemos naturalmente bacterias dentro de nuestro cuerpo, pero cuando estos factores se alteran, hacen que estas bacterias empiecen más de lo normal, hay un desbalance bacteriano. Y empieza a haber ya una infección, ¿no? Empieza a segregar, el moco cambia de color, ya se torna verdoso, hay más presión. A veces, si se complica, si tiene el paciente alguna condición, ya sea VIH, diabetes, ¿no? Obesidad, factores en contra, ¿no? Puede esto ascender al ojo, ¿no? Y hacen celulitis, o a veces más grave, como esto está cerca al cerebro, al mismo cerebro, meningitis, ¿no? Meningitis. Doctora, claro, y esto incluso a veces, doctora, cuando es muy agudo y hay mucha presión, los doctores pueden entrar por acá a drenar. Sí. He visto alguna vez en consultorio por hecho de presión Sí. y drena y dice, suénate, y sale una cantidad que inimaginable. Ahora un poco el manejo ha cambiado con la entrada de los endoscopios. Lo que se suele hacer es, como decimos, enfriamos la enfermedad. O sea, si es una crónica que se agudizó por un factor añadido, entonces damos antibióticos, ¿no? Esperamos, pero si la presión, como usted dice, muy fuerte, entramos a sala, ahora los metemos a sala y lo abrimos de frente todo acá, ¿no? Hacemos un hueco más grande y ya lo sacamos y lo dejamos comunicado, ¿no? El seno con la cavidad, para que el paciente pueda lavarse mejor la nariz, porque como esto es crónico, es como la presión alta, son enfermedades que están siempre, hay que controlarlas. No es que le damos medicación y se cura, porque ella es crónico, ¿no? Eso es un poco difícil de entender. Acá el signo característico, señores, si usted está así, puede dar fiebre también, ojo, Cuando se agudiza, cuando se sí. agudiza, da fiebre, uno baja la cabeza y siente que se te van a salir los ojos por la presión que hay. Y esto pasa, doctora, asiento por favor, muchas gracias. Esto pasa, por ejemplo, con la gente también que se hunde en profundidades, natación, que ha tenido un revolcón en la playa, entra agua de piscina contaminada, se retiene, no sale y comienza a inflamarse y eso genera normalmente la aguda, pero en el tiempo se puede cronificar. Sí, si es una aguda que no fue tratada como se debería, y se empieza a normalizar esto, ¿no? Y si entra en una cavidad con factores de riesgo, desviación de tabique, otras cosas, se le agrega el tabaco, ¿no? Todo eso predispone que esto agudo no pase, ¿no? Y se cronifica y ya son cambios ya perpetuos, ¿no? Que hay que ya controlarlos. Controlar, y además cada vez los antibióticos en la crónica hacen menos efecto. Sí. Se necesitan antibióticos más potentes, tomarlos por más días. Sí. ¿No? Y la flora bacteriana va cambiando tanto que incluso puede haber gérmenes resistentes a los tratamientos habituales. Entonces la idea es no llegar a la sinusitis crónica. Sí, no llegarlo, pero en caso de que ya se padezca de esto, a la cabeza los lavados nasales son muy efectivos porque estas bacterias se forman como familias y entonces la única forma de sacarlos es por medio de la limpieza. Yo le digo, es como si estuviéramos trapeando, ¿no? Un piso, le digo, está lleno de moho, igualito es la nariz, hay que lavar. Que a veces les digo, hay que lavar y dicen, lavarme la nariz. Yo también digo, lavarse, ¿cómo se hace, doctora, por favor? Se hace lo más frecuente, yo les mando cloruro de sodio que viene estéril, le hacen un huequito y con una jeringa de 20 aspiran hacia abajo y de costado empiezan, unos 3 les mando en cada fosa nasal, 3 jeringas sin la aguja porque a veces se ponen... Por favor, claro. Parece broma, pero me han preguntado o lo han hecho. Entonces sin aguja, obviamente se saca. ¿Y por dónde cae ese mismo? Por ahí mismo, debería ¿no? caer hacia el otro lado, ¿no? Pero no hay que afanarse, si al inicio no sale, no hay que forzarlo. Poco a poco, eventualmente, uno va mejorando la técnica, ¿no? Y lo va haciendo bien. Pero el lavado es fundamental. Limpieza a la cabeza. Queridos amigos, hemos hablado de sinusitis crónica. La idea es no llegar a eso. Tratarlo en la fase aguda
con un buen tratamiento antibiótico y no abandonar el tratamiento a la mitad. Esa es la otra causa de sinusitis crónica. Sí. Ya me siento bien, te dan 10 días de tratamiento, tomas 5 y a las 3 semanas vuelves a tener y vuelves a tener. Y una sinusitis aguda que pudiera haberse curado al 100%, se queda crónica y te va a durar por mucho tiempo. Sí, excelente. Listo. Muchísimas gracias, amigos. Este ha sido nuestro consultorio de otorrinolaringología aquí en nuestro programa Doctor TV. Gracias a la doctora Jimena Banda, médico otorrinolaringóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias, queridos amigos. Ahora sí, amigos, bienvenidos nuevamente, iniciando nuestro programa con el consultorio de pediatría. Hoy día nos acompaña la doctora Pierina Gutiérrez, médico pediatra del Hospital Nacional San Bartolomé, para hablar de un tema de salud nacional, un tema serio que está afectando a muchos niños, adultos también, pero que tiene que ver con el sistema de salud y saneamiento ambiental. Lamentablemente tenemos niveles altísimos de anemia en el Perú que llegan a más del 44% de niños entre los 0 y 6 años de edad. Y muchas de las causas de esta anemia, aparte de la desnutrición crónica, se deben al tema que vamos a tratar hoy día, las parasitosis. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Pierina, por estar acá. Y vamos a comenzar con parasitosis que pueden ser desde los ectoparásitos hasta los parásitos endoparásitos, incluso parásitos intestinales para ser más explícitos. Me refiero a los ectoparásitos que pueden ser los piojitos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es un parásito? Alguien que vive de ti. Agarra a un huésped, vive y te consume un poquito. Exacto. ¿Te parece si comenzamos así? Sí, claro, no hay ningún problema. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, tal como lo dice, es muy prevalente la parasitosis en los niños, básicamente porque ellos siempre están en contacto y no tienen una buena higiene ni lavado de manos, porque son pequeños y agarran los objetos, se los meten a la boca, comparten sus juguetes, entonces todo eso hace que se convierta en un ciclo de contagio continuo y hace que el niño inevitablemente recaiga en ese tipo de enfermedades, ¿no? De acuerdo. Estos parásitos además tienen que ver con el acceso al agua. Exacto. El hecho de aprender a lavarse las manos y que la mamá esté bastante más pendiente de que el niño se lave las manos, especialmente después de comer y después de ir al baño, ¿no es cierto? Y eso, como tú dices, genera un ciclo. Exacto. Afortunadamente, la inmensa mayoría de parásitos responden extraordinariamente bien a tratamientos muy sencillos. Sí, es verdad. Incluso algunos solamente necesitan una sola dosis y repetirse la dosis después de unas semanas para poder erradicar totalmente los parásitos del organismo, ¿no? Una cucharada de un jarabe Sí, puede ser suficiente como para acabar con una parasitosis. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay tanto? Porque los parásitos al final en realidad lo que hacen es sacarte tus nutrientes, incluso llevarte a la anemia. Sí, lo que he podido notar mucho es claramente hay una falta de hacinamiento adecuado en las casas. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de comprar las verduras y las frutas en el mercado, ¿no? Pero luego vamos a casa, trasladamos esos alimentos y ¿cómo realizamos el lavado? Algunas personas solamente lo hacen con agua limpia, o sea, agua del caño, y lo enjuagan y ya, lo dejan en la refrigeradora y no lo vuelven a lo utilizan inmediatamente. Junto con el pollo, junto con todos los demás alimentos, ¿no? Pero sí es importante y está descrito incluso en la norma técnica del país que debería lavarse los alimentos, las verduras, con algunos, pueden ser con algunos elementos especiales que sirvan para lavar las verduras o también se pueden utilizar algunas gotitas de lejía. 3 gotitas de lejía por litro y te
ayudan Exacto. básicamente a limpiar de estos. Ahora, estos son parásitos muy frecuentes, Sí, ¿no es cierto? O sea, sí. son muy frecuentes, algunos incluso están en el agua. Sí, es verdad. Dentro de los más frecuentes y los que alteran o bueno, generan mucho más infecciones en los niños son, por ejemplo, la yardiasis, que genera como clínica, ojo, y eso es importante. Sí. No todos los niños que tienen parásitos, ni todas las personas que Necesitan tenemos tratamiento. parásitos, tenemos síntomas. Entonces, es muy importante eso porque recaemos en la mala conocimiento o el desconocimiento de pensar como no tengo nada, no me hago ninguna evaluación o mi hijo tiene este parásito, pero como yo no tengo nada, yo no tomo el tratamiento y eso está mal, ¿no? Porque ya se sabe que las personas que tienen parásitos en la familia todos deberían recibir el tratamiento. Esto porque evitamos de esa manera ser reservorios de la enfermedad, o sea, como la casa del parásito, donde se puede seguir multiplicando sin generar síntomas y de esta manera evitamos la propagación asintomática de este tipo de gérmenes, ¿no? De acuerdo. Hay parásitos microscópicos y hay parásitos un poquito más visibles, los famosos protozoarios y varias de Sí, estas hay un cosas. montón de Hay un montón, en clasificaciones. realidad, en Exacto. enfermedades infecciosas nos han enseñado, pero un montón. Sí. La verdad es que es difícil verlos, Sí. ¿no es cierto? Por ejemplo, la yardiasis, encontrar una yardia no la vas a mirar, pero sí hay algunos gusanitos muy chiquititos que especialmente en los niños tienen unas características, además, típicas de sintomatología. El bebito que comienza a rascarse el anito y que comienza a estar incómodo, Sí, especialmente de esas- noche, y que comienza a hacer así. baila, Bailar. Claro, Es verdad. y después existen métodos muy sencillos que se pueden hacer en casa para determinar si efectivamente hay estos pequeños gusanitos que están ahí y que son dañinos. O sea, no es, ahí está con sus gusanitos de siempre. Eso no está bien para nada. Sí, exacto. Y ese, el germen que se llama Enterovirus vermicularis, que más comúnmente por la gente es conocido como el oxiuro, es muy común. La mayoría de los niños, hasta decir un 40% de niños menores de 6 años, van a tener oxiuro en algún momento de su vida, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el niño se contamina, de nuevo, la transmisión es fecal-oral, ¿no? Se contamina, ingresa el germen y lo característico es que genera ese prurito, esa picazón en la zona perineal. Entonces el niño agarra su manito, se rasca y debajo de las uñas se acumula este parásito y él lo que procede a hacer es coger los alimentos y nuevamente se los introduce a la boca. Entonces nuevamente un entró ciclo completo, el que germen. además es un autociclo, ¿no es cierto? Exacto, El paciente se eso vuelve... mismo. Y ahí la mamá va a la consulta y, doctora, ¿qué cosa es lo que puede hacer mi hijito? Incluso hay mamás que van y mencionan, le he visto gusanitos blancos en el potito a mi bebé. Y nosotros ya ni siquiera, ahí le podemos hacer el examen que, como mencionabas, es un examen muy sencillo. Con una cinta, Ajá. masquita, y le colocas en la zona perineal durante la noche, que es donde estos gérmenes salen a dejar sus huevos hacia afuera, y ahí se puede detectar, ¿no? Pero ya si la mamá lo ha visto, incluso las mamás que toman foto, y eso está muy bien, nosotros podemos inmediatamente dar un diagnóstico del tratamiento adecuado, ¿no? De acuerdo. Que es muy sencillo, además. Sí, es muy sencillo. Muy sencillo. Lo otro, existen otro tipo de parásitos mucho más microscópicos que solamente se pueden evaluar en un parasitológico en heces. Así se llama el Exacto. examen y es bueno, bonito y barato. ¿Ya? Sí. O sea, es muy sencillo, muy barato y en cualquier laboratorio, de cualquier lugar, lo pueden hacer. Exacto, con respecto al parasitológico seriado, hay que recordar que son 3 muestras de posiciones en 3 días diferentes para poder determinar si es que hay algún parásito Así, ahí. fehacientemente, porque es Exacto. probable que salga negativo en la primera y todo, pero ya ahí vamos a encontrar incluso algunos parásitos que son microscópicos. Ya hemos Exacto. hablado de la yardiasis, Yardea lamblia, que es uno, pero también tenemos otro tipo, que viene a ser esta amoeba histolítica, otro tipo de parásitos que a pesar de ser microscópicos, anemizan. Exacto. Y es muy importante reconocer que si bien es cierto, varios no van a presentar síntomas, la gran mayoría de estos, como parte de su ciclo de vida de estos parásitos es ingresar al tracto gastrointestinal, en alguna parte del tracto
gastrointestinal se van a colocar y van a reposar ahí, ¿no? Y van a vivir. Entonces, la clínica, ¿no? Claro, hay diferentes formas y diferentes clasificaciones, diferentes ciclos para cada parásito. Un poco difícil esas enseñanzas, pero lo importante es reconocer que la mayoría de los niños que presentan esos síntomas, estos parásitos, van a presentar síntomas gastrointestinales. O sea, característica, un niño que tiene diarrea crónica, que tiene dolor abdominal, que se le hincha la pancita, que no gana de peso, que no gana de talla, que tiene anemia. Todas estas características, para la mamá, mucho ojo, porque quiere decir que probablemente hay algo más que está pudiendo causar toda esta sintomatología del niño. Nunca dejar de lado el dolor abdominal, ni tampoco esta diarrea, que esa repetición, que se va, que viene, y no sabemos por qué es. Sin haber hecho un parasitológico seriado, no podemos descartar esto, y mucho menos en nuestro país, que es muy frecuente. Muy frecuente. De acuerdo. Amigos, en realidad no habría necesidad, o sea, no habría razón, salvo las de saneamiento ambiental, para que haya tal nivel de parasitosis debido a los tratamientos. Ahora, una última preguntita que es un poco controversial. Había una corriente hace tiempo que todos los años o 2 veces al año vamos a desparasitar a la familia. Y todo el mundo se llevaba su pastilla a la boca de Centel, Praziquantel y todos los enteles. Sí. Y acuerdo, Eso no está indicado tampoco. No, no hay una indicación. Si bien es cierto, en el año 2017 salió una norma técnica del Ministerio de Salud que abarcaba años desde 2017 hasta el 2021 como una medida de saneamiento en zonas rurales y en zonas con alto índice de parasitosis, en donde sí se recomendaba la desparasitación como periódica, ¿no? Pero eso en las zonas rurales. Aquí en la ciudad, digamos, donde tenemos afortunadamente agua y hacemos bien esos saneamientos, y en un niño que está asintomático no necesariamente tenemos que hacer esa hasta la purgada era, sí, ¿no? Hasta la purgada era como una especie de lógica familiar. En una época todo el mundo con su leche de magnesia así, cuando en realidad eso en este momento no está indicado. Pero sí estoy de acuerdo con ir a donde no existe el agua corriente y el agua se almacena en bidones, etcétera, donde pueden estar contaminados, de que el Estado llegue a hacer cursos de desparasitación y manejo de alimentos, que es una de las formas más frecuentes de contagio de las parasitosis intestinales en niños. Amigos, otro día veremos los ectoparásitos. Vamos a hablar, que es un tema también interesante. ¿Quién no ha tenido su piojito alguna vez en la vida? Lo vamos a tocar en otro tema. Muchísimas gracias a la doctora Pierina Gutiérrez del Hospital Nacional San Bartolomé. Un abrazo grande. Hola Perú, bienvenidos queridos amigos, gracias por acompañarnos en nuestro programa, en este bloque, muy especialmente en este bloque que es nuestro consultorio ginecológico. Hoy día nos acompaña la doctora, médico ginecobstetra, doctora Eva Obregón, para hablar acerca de la fertilidad y qué factores la afectan. En primer lugar, tendríamos que decir que existen diversos tipos de factores, unos que van desde el tiempo, la edad, por ejemplo. Luego tendríamos factores anatómicos, luego tendríamos factores hormonales, podríamos tener factores alimenticios, podríamos tener factores que tengan que ver incluso con el estado de salud mental del individuo. El estrés, por ejemplo. Muchos factores son los que pueden afectar la fertilidad. Por eso existen los estudios y los médicos especialistas en manejo de la fertilidad. Bienvenida, Eva, bienvenida, doctor Obregón. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Realmente es un motivo importante hablar de este tema porque por más que no es una charla de mesa, porque una pareja que tiene problemas de fertilidad no va contándolo, es más, se aísla, ya no quiere ir a las reuniones familiares porque todo el mundo le pregunta para cuándo el bebé y se sienten mal. En realidad es más frecuente de lo que pensamos. Es 1 de cada 6 parejas tiene problemas de fertilidad actualmente, por muchos factores, por contaminantes, por retraso del primer embarazo, por factores masculinos. No es cierto la leyenda urbana donde se piensa
porque todas las causas de infertilidad son femeninas. El 40% es por relacionado a la mujer, 40% al varón y un 20% de las causas son los dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estamos hablando de múltiples causas que tienen que ser estudiadas en el estudio de la fertilidad. Correcto. Cuando una pareja quiere tener descendencia, quiere formar una familia con hijos, tiene que hacer un estudio de los dos integrantes de la pareja y buscar todas esas aristas, todos esos temas de los cuales hemos hablado que afectan directamente a la fertilidad de la pareja. Y ahí está la chamba del doctor y también el esfuerzo que puede hacer el paciente de compartir la información adecuada en el momento oportuno. Exacto, buscamos la oportunidad. ¿Y cuándo la pareja tiene que comenzar a preocuparse? Si la mujer tiene menos de 35 años, estamos hablando que llegó un año sin lograr embarazo, buscar ayuda. Si tiene entre 35 y 38 años, pasaron 6 meses, no logró embarazo, buscar ayuda. Y si tiene más de 38 años, a los 4 meses de no lograr embarazo, buscar ayuda. Y más de 40, busquen ayuda inmediatamente. Antes de, incluso al planificarlo. Por supuesto, porque desgraciadamente la edad nos juega a nosotras, las mujeres, en contra. Perfecto. En cantidad y calidad de óvulos. En cantidad y calidad de óvulos. Ok, vamos a suponer una pareja, vamos a ponernos en el medio, 35, 38 años. Ya 37, 38 años. Primer embarazo o primera vez que quieren salir embarazada, pasan 6 meses teniendo un ritmo de relaciones sexuales habitual, vamos a decir, y no logran la gestación. ¿Qué es lo que busca el doctor como signos o síntomas que puedan afectar la fertilidad? En la primera consulta lo que vamos a hacer es una historia clínica completa, ver antecedentes. Por ejemplo, puede ser una paciente, esperemos que no, que tenga diabetes, que tenga problemas metabólicos que puedan influir, un sobrepeso también puede influir, antecedentes de tabaquismo también pueden influir en la capacidad reproductiva, tanto de él como de ella, ¿correcto? Antecedentes de cirugías, de enfermedades que pueden comprometer su estado reproductivo, por ejemplo. Algo que lamentablemente es frecuente en el país, tuberculosis. Puede haber afectado la permeabilidad tubaria, infecciones pélvicas, también la endometriosis de por sí, fallas ováricas, síndrome de ovario poliquístico, y tiene que esto estar acompañado de un buen examen físico y de una ecografía para un buen diagnóstico y detección de problemas. Hacer un plan de trabajo adecuado y obviamente hacer la historia clínica del varón, de la pareja, saber también todos sus antecedentes, examen de semen y poder llegar luego a un planteamiento del problema. De acuerdo, en una primera consulta hacemos un barrido de las cosas principales, dándole especial interés a la historia clínica, pedir un estudio de imágenes y unos análisis de laboratorio. Correcto. Básicamente es eso. Segunda consulta, viene la pareja, viene acá y nosotros interpretamos los resultados según van llegando y según la pareja y vamos preguntando además ya más orientados, ¿no es cierto? Ya más orientados en esa pareja, ¿no? En su historia clínica propiamente. Y es importantísimo tener todos los resultados porque según eso vamos a orientar si la pareja va a ir por un tratamiento muy simple, como por ejemplo ayudarlo a ovular y que haga tarea en casa. Claro. Un tratamiento de mediana complejidad como que sí le ayudamos a ovular, pero vamos a preparar el semen de la pareja para aumentar las probabilidades de embarazo. O por ejemplo, en otros casos, vamos a imaginarnos que las trompas están cerradas, la única alternativa sería un in vitro, ya sería un tratamiento de alta complejidad. Entonces, por eso es importantísimo tener todos los exámenes completos. Todos los exámenes completos. Entonces, ahí viene el tema. Y esto se complica más conforme va avanzando la edad. Sí, tanto para él como para ella. A veces tenemos también el pensamiento que el varón no pasa nada. A partir de los 45 años de edad del varón, hablando específicamente, hay mayor probabilidad de pérdida gestacional a pesar de que ya se embarazó la pareja. Influye, por ejemplo, la historia clínica, evidentemente que influye la historia clínica ginecológica, sobre todo si esta paciente, vamos a poner la misma paciente, pero no es su primera gestación. Vamos a decir que ha tenido 2 pérdidas antes. Ahí es un diagnóstico muy específico que tiene nombre y apellido, se llama pérdida gestacional recurrente. Y hay que evaluar anatomía, puede haber problemas, les invento, miomas, puede haber problemas como problemas inmunológicos, problemas de coagulación también, que a veces no les tomamos importancia, pero sabemos que son trascendentales como las trombofilias.
¿no? Pueden haber problemas también en la calidad del semen varón. O sea, tenemos que investigar de manera... Todo. Eso es lo que voy. Plena. Entonces, nuestro tema de hoy, que son las causas probables, o sea, la fertilidad, ¿qué factores afectan? Hasta los ambientales. Tú me habías comentado que hasta los factores ambientales pueden afectar la fertilidad. Claro, porque, a ver, cuando vamos al colegio, las chicas tienen examen y de solamente saber que tienen examen o se les adelanta la regla o se les retrasa la regla. O sea, podemos alterar la ovulación. El estrés en que vivimos cotidianamente puede alterar la ovulación. Es tremendo. Y esos estudios por eso son tan complejos y tan específicos para cada pareja. Y obviamente, vamos a decir, la fertilidad es de dos personas, no es de una sola. Vamos a ver lo que está también un poco más, no de moda, pero me refiero a que es una posibilidad actual y que se ve en mujeres que quizás eventualmente no tengan una pareja, pero tienen el deseo de ser madre intacto, o más bien quieren ser madres, y estas mujeres conservan sus óvulos de una manera especial porque se les está pasando el tiempo para poder coleccionar esos óvulos de buena calidad. La preservación de la fertilidad es algo que realmente nos ha ayudado mucho a evolucionar a las mujeres. Las mujeres han conquistado las aulas, vamos al espacio, trabajamos en todas las áreas, pero el reloj biológico no nos espera, ¿correcto? Entonces, podemos tener dos indicaciones para preservar óvulos. Una, la razón médica, por ejemplo, una paciente que tiene endometriosis severa, no estoy hablando de la endometriosis leve, que tiene cáncer y que va a recibir quimioterapia, radioterapia, etcétera. O la razón social, una paciente que dice, uy, todavía me falta la maestría, me falta comprar mi casa, todavía tengo para 5 años más de proyecto antes de estar lista. Pues ella puede guardar óvulos de 30 años y recién usarlos cuando tenga 38 y van a seguir siendo óvulos de 30 años. Perfecto. Y lo último, que también existe la maternidad personal de la mujer, vamos a decirlo, que es otra posibilidad. La paciente puede decidir, ya ha tenido sus óvulos guardados y llega el futuro, no llega el príncipe azul, no llega el príncipe amarillo, pues ella puede decidir autónomamente convertirse en madre. Existen bancos de semen. Como un donante. Como un donante. De acuerdo. Queridos amigos, esos son los temas de fertilidad. Es toda una especialidad, subespecialidad médica dentro de la ginecobstetricia. Y además que con los avances tecnológicos que existen hoy en día, esto está mejorando de una manera radical, de una manera dramática. La idea es que ponerse en manos de médicos especialistas en caso no resulte la manera natural de poder tener una descendencia importante, y por eso es que hay que chequear bien todos los factores y hacer algo consciente. Preparar el cuerpo para una maternidad también es importante. ¿Algo final que quisiera agregar, doctora Obregón? Que no tengamos miedo de ir a pedir ayuda, busquen ayuda en un lugar adecuado, con un especialista adecuado para que los resultados sean los mejores posibles. Tienen derecho a pedir ayuda. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Eva Obregón, médico ginecobstetra, en nuestro consultorio ginecológico. Fertilidad, ¿qué factores la afectan? Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.